conversación con los rabinos, con los sacerdotes de su tiempo y de su época. Y la Biblia dice que les hacía preguntas y hacía comentarios también sobre la ley, sobre la palabra del Señor. La Biblia dice que su madre de su parte estaba molesta y le pregunta: hijo, ¿por qué necesitas tal cosa? Estábamos muy preocupados por ti. Y se voltea a ella y le dice: ¿cómo es que estabas tan preocupada? ¿No sabías que los negocios de mi padre me es necesario a mí estar? Y de un momento la Biblia nos enseña que él tenía una actitud por hacer la voluntad del Padre. Él tenía un gran deseo de cumplir con la misión que Dios le había dado. En otra ocasión dice la Biblia que venía muy cansado del camino. Se sentó, dice la Biblia, a la fuente, a la noria de Jacob, y la Biblia dice que se acerca una mujer samaritana, y la Biblia dice que comienza a comunicar con ella, la conduce al reino de los cielos. Y la Biblia dice: entonces llegan los discípulos de él, que habían ido a la aldea para buscar algo de comer. Venían para traerle la comida, y el Señor le dice: yo ya he comido. Y la Biblia dice que se preguntan el uno al otro: ¿por quién le trajo de comer? Y Jesucristo le dice: mi comida es hacer la voluntad de mi Padre y terminar con la misión que el Señor me ha dado. La Biblia nos enseña la pasión que tenía desde el tiempo de la infancia. La Biblia dice era algo que le era más importante que comer enchiladas o comer los steaks. Él tenía una comida que lo satisfacía, y la satisfacción estaba en hacer la voluntad del Padre, en activarse en el ministerio que Dios le había dado. En otra ocasión él lo expresa de esta manera diciendo: un bautismo tengo del cual yo debería de ser bautizado. Y dice: ¿cómo me angustio hasta que yo reciba ese bautismo? Y el bautismo del cual está hablando no es el bautismo en agua, es el bautismo en fuego, es el bautismo en tribulación. Es el bautismo que lo colgaría sobre el madero. De ese bautismo estaba hablando el Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que anhelaba y deseaba que se cumpliera y se hiciera una realidad aquel bautismo. Y en este día entonces la palabra de Dios nos habla acerca de una ocasión donde Jesucristo, viendo la necesidad, hace una decisión y determinación en su ministerio, y esto es que se requerían más discípulos. Esto es que se requerían más personas que trabajaran en la mies, porque miraba que la mies es mucha. Ya había elegido y escogido los 12, ya caminaban con él, ya los instruía día por día, ya los corregía día por día, pero no bastaba. No era suficiente, necesitaba muchos más. Y en este caso dice la Biblia que toma a 70 de los discípulos que venían, recibían la palabra, y la Biblia dice que entonces los escoge y los elige. Los escoge con una misión: que vayan delante de él a las aldeas y pueblos que él va a visitar, y que comiencen a preparar el campo, que comiencen a preparar el corazón de la gente, hablándoles de acuerdo a la capacidad que habían recibido, hablándoles de aquel que venía tras de ellos, para que cuando él viniera sus corazones estuvieran preparados para recibir el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo. Aleluya. Nosotros como iglesia necesitamos un plan así también, y por eso se han activado los estudios familiares. Esta es la forma y la manera que Dios nos ha enseñado para activar toda la iglesia en completo. No solamente unos cuantos líderes, no solamente unos cuantos pastores, sino que toda persona tenga la oportunidad de compartir su testimonio, de hablar la palabra del Señor, de atraer a otras personas al conocimiento de Jesucristo. Para eso los estudios familiares fueron hechos. A una, para que cada persona crezca y como individuo venga creciendo en el conocimiento de Dios, y a otra para que descubra su talento, su ministerio, su don espiritual, para que venga trabajando en él y que comience a trabajar en el reino de los cielos. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo. Aleluya.
Nosotros quisiéramos animar a toda persona que viene a la iglesia, que capte este sueño y esta visión. Necesitamos que se active en ello. Necesitamos que usted entienda lo que queremos lograr y que hay oportunidad en la grey, hay oportunidad en el cuerpo, hay oportunidad para crecer, desarrollar, para utilizar los dones y habilidades que Dios nos ha dado. No tenemos que estar aburridos, sentados sobre las manos, calentando una silla. Dios nos puede usar, Dios nos quiere usar. Si nosotros tenemos el espíritu dispuesto, Dios nos va a usar. Denle un aplauso al Rey de la Gloria conmigo en este momento. Aleluya. ¿Qué es la criterio número 1 para que Dios use a alguien? Pues ni es talento, ni es sumamente mucho entendimiento de las Escrituras. Lo que simplemente se llama disponibilidad. Lo que se requiere es un corazón dispuesto. Una persona que diga, heme aquí, úsame a mí. Una persona que salga de entre la multitud y diga, cuente conmigo. Una persona que salga de entre el grupo y diga, cuente conmigo. Lo que se requiere es únicamente una disponibilidad. Dios trae y manifiesta el talento. Dios añade el ministerio. Dios hace todo. Y todo lo que Dios busca, alguien que diga como Isaías, heme aquí, envíame a mí. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo en este momento. Aleluya. Quiero que vayamos antes de estos versos que estamos leyendo al capítulo 9 y el verso 51. Y quiero que veamos aquí lo que Cristo hace con sus discípulos. Este es principalmente los 12 que había elegido. Y por qué ahora sentía la necesidad de más obreros. Miren lo que dice en el capítulo 9, el verso 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Envió mensajeros delante de los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él les reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no vino para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. La palabra de Dios nos enseña acerca de la pasión que tenían los discípulos del Señor. Obviamente tenían un tipo de celo por el Señor, tenían un tipo de celo por el ministerio del Señor. Pero si nosotros no nos fundamentamos bien en la palabra y el Espíritu del Señor, nuestro celo nos puede conducir a hacer cosas, pensar cosas y actuar en maneras que son contrario a la palabra y al Espíritu que debería de estar conduciendo nuestra vida. En este caso, dice la Biblia, vienen bien orgullosos de ser participantes del ministerio del Maestro, aman al Maestro y vienen a una ciudad de los samaritanos. La Biblia nos enseña que los samaritanos y los judíos no se miraban muy bien. Y no se trataba el uno al otro. Y cuando comienzan a venir y le hablan a la gente de esa aldea acerca del Maestro y lo que él quería hacer, aquella gente no estaba interesada. Aquella gente no estaba entusiasmada de ninguna forma. Por más que le describían palabras de vida, le describían señales, prodigios que el Maestro había hecho, simplemente no les interesaba, no les llamaba la atención, no querían nada con él. La palabra de Dios nos dice que este era Juan y era Jacobo. Y la Biblia dice, estos eran los hijos de Zebedeo. Y Jesucristo anteriormente, cuando miraba su forma y su manera, les dio un sobrenombre. Y el sobrenombre que les puso es los hijos de trueno. Los hijos de trueno.
Eran personas sumamente apasionadas, que hacían ruido, que tronaban. Eran personas que hacían ruido, se movían, tronaban, no podías ignorarlos. Y la Biblia dice que en este caso manifiestan esa característica. Se acercan al maestro y dicen: Señor, Elías en una ocasión llamó que fuego descendiese del cielo. Nosotros, si tú quieres, en tu nombre pediremos al Padre que haga lo mismo. Pero se olvidan ellos que Elías no pidió fuego para consumir al ser humano, no pidió fuego para destruir al ser humano, sino que pidió fuego para que fuera una señal al pueblo de Israel que Dios es un Dios vivo, que los monos son monos, pero nuestro Dios tiene todo poder. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo, aleluya. El fuego que descendió en aquel día era para volver el corazón de la gente al Dios eterno, no para consumirlos, no para condenarlos, ni tampoco para destruirlos. Y la Biblia dice que ellos querían lo mismo, pero de una forma u otra, dice la Biblia, un espíritu equivocado los estaba guiando. Ellos querían fuego para quemar a esta gente malagradecida, para destruir esta gente que no tenía la luz de Dios, para matar a esta gente que rehusó la invitación de Jesucristo para ser salvos. Pero la palabra de Dios dice que Jesucristo no vino a este mundo para condenar el mundo. Este es San Juan capítulo 3, el verso 17. Porque Dios no vio a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Nosotros como iglesia de Jesucristo estamos envueltos en el más importante negocio sobre la faz de la tierra. Estamos envueltos en el negocio más importante sobre la faz de la tierra. El negocio nuestro no tiene que ver únicamente con que la persona esté económicamente bien, para que la persona esté libre de peligros o amenaza de este mundo, sino que nuestro llamamiento es que personas sean libertadas de una condenación eterna, de un juicio venidero, de cual nadie podrá escapar, porque la Biblia dice, está ya establecido que el hombre vive una vez, y después de esto, dice la Biblia, viene el día del juicio. Viene el día, dice la Biblia, donde toda persona debería de pararse delante de su Creador y debería de rendir cuenta por sus obras, sean buenas o sean malas. Esto, dice la Biblia, está establecido y no hay manera de escapar de ese día. No hay manera de escapar del día que Dios ya ha establecido. La palabra de Dios nos dice que el escape único está en el Señor Jesucristo. La Biblia dice que el escape está únicamente en una salvación, en un perdón que Jesucristo nos puede ofrecer. Y en este día queremos hacerle saber a usted, si usted todavía no ha recibido el perdón de Jesucristo, no ha confesado su pecado, no se ha apartado de sus malos caminos, hoy es el día de salvación. Abra su corazón y reciba el perdón de Jesucristo. Denle un aplauso al Rey de la Gloria. Aleluya. La palabra de Dios dice que Jesucristo le dice una vez más: yo no vine a destruir a la gente, yo vine a salvar a la gente. Y nosotros como iglesia de Jesucristo tenemos este privilegio y bendición de poder hablarle a la gente de esta salvación que Dios ha provisto. Estas son las buenas nuevas que Dios a nosotros nos ha encomendado. Quiero que vayamos al capítulo 9, en el mismo libro, pero en el verso 49. Estas son cosas que la Biblia registra antes de lo que leímos en el capítulo 10. Y miren el capítulo 49. Entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros.
Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. No tenemos otra ocasión de otra corrección que Jesucristo trajo a sus discípulos. Interesantemente, Juan era el que, dice la Biblia, ahora recibe esta corrección. La Biblia dice, mientras él caminaba, de repente se encontró una persona que estaba echando fuera espíritus malos en el nombre del Señor Jesucristo. La Biblia dice, él no caminaba con ellos, no comía con ellos, sino, dice la Biblia, andaba por allá en las aldeas, en los pueblos, haciendo esta obra, haciendo lo que Dios le había mandado. La Biblia dice, como no tenía el mismo nombre de ellos, no era la misma denominación, no era la misma clica, la Biblia dice que no le pareció bien a Juan. Y Juan comenzó a reprenderle y decirle, ya no puedes hacerlo más en el nombre de mi maestro, en el nombre de Jesucristo, ya tú no lo puedes hacer de esa forma. Y la Biblia dice que viene a Jesucristo muy contento, pensando que el maestro le diría, attaboy, qué buen trabajito. Pero el maestro lo corrige y lo reprende. Porque había un celo que obraba en él, pero no era un celo limpio. Había un celo que obraba en él, pero era un celo de la carne. No informado por el Espíritu de Cristo, no informado por la palabra de Cristo. Y Jesucristo lo corrige. Y le dice, no todos tienen que llamarse como nosotros. No todos tienen que ser de nuestra iglesia, ni de nuestra clica. El Señor tiene gente trabajando en todas partes del mundo, en diferentes formas y maneras. Déjalos que hagan su trabajo. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo. Aleluya. Jesucristo, entonces, la Biblia nos enseña, les estaba instruyendo que la mies es mucha, que hay mucha necesidad de obreros. Y que no necesitamos de ninguna forma detener lo que Dios quiere hacer, lo que Dios va a hacer, sino alentar y animar a la gente que obremos y trabajemos mientras todavía hay luz en el campo, en el área, en el lugar donde Dios nos planta, donde Dios nos envía. Hay que trabajar. La noche viene donde nadie podrá trabajar, pero todavía no es noche, todavía hay mucha luz. Denle un aplauso al Rey de la Gloria conmigo. Aleluya. Vemos al Señor Jesucristo tratando entonces con estos discípulos de él. Y miraba que la obra con ellos era una obra lenta, pero una obra segura. Él no los iba a dejar, dice la Biblia, los amó hasta el final. Pero quería que la obra se extendiera. Quería que la obra no se estancara. Quería que la obra fuera hacia adelante, y por lo cual habría lugar y oportunidad para más gente. Y yo les digo una cosa, el que quiere trabajar puede trabajar. Y yo les digo una cosa, la iglesia está abierta para el que quiera trabajar, pueda trabajar. El que trae un talento, el que trae un ministerio, el que trae un fuego, el que trae un deseo, puede trabajar, puede trabajar. Denle un aplauso al Rey de la Gloria conmigo. Aleluya. Quiero que voltee conmigo a Mateo capítulo 9, el verso 35. Mateo 9, el verso 35. Dice la palabra de Dios, recorría a Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desparramadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. La palabra del Señor nos habla acerca de Jesucristo y el corazón del Maestro. La Biblia dice cansado, fatigado, calumniado, criticado, rechazado. Él no cesaba de tener compasión y misericordia de la gente. Él no cesaba de amarlos
y de tener una pasión por las almas. Y yo le digo la verdad, lo que la iglesia de ahora necesita no es tanto más conocimiento. Lo que la iglesia de ahora necesita no es más de la palabra. Lo que necesitamos es más compasión. Lo que necesitamos es más compasión. La Biblia dice que antes de la venida de Cristo habrá una señal segura, pero sumamente triste. La Biblia dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Y vemos en los días que vivimos iglesias llenas, pero careciendo de compasión y misericordia. Iglesias a veces que se están muriendo, ya van en una forma hacia la muerte espiritual, pero están contentos de tener 4, 5, 6 o 8 diciendo: nos portamos bien, yo te amo, tú me amas, vamos al cielo, ya la tenemos hecha. Pero no hay mucha compasión por las almas perdidas. Y la Biblia nos enseña una cualidad tan esencial y necesaria para salir a los campos. Y se llama la compasión. Y se llama la compasión. Un corazón que pueda ver la condición de la gente. Un corazón que pueda ver la situación en la cual la gente está viviendo. Y los días que vivimos, cosas alarmantes están pasando que deberían de abrir nuestros ojos, pero a veces estamos dormidos y seguimos todavía durmiendo. A la cosa que viene a mi mente es otra matanza aquí en el estado de Texas hace unos días atrás, donde otro niño se levanta, entra en la clase y comienza a matar a otra gente inocente, a otra gente que ahí estaba en aquel lugar. Y más se escucha como una historia que va a repetirse día por día, hasta que, si no tenemos cuidado, va a ser la norma. Ya no nos molesta, ya no nos alarma, ya no nos importa, ya no nos llama ni siquiera la atención. Hasta que ese mal llegue a nuestra casa, llegue a nuestra ciudad, llegue a nuestra familia, quizás entonces vamos a despertar. Pero consideremos un muchacho de unos 17 años de edad. Consideremos qué son los factores, qué son los motivos por el cual se encuentra en una vida tan vacía, en una vida tan miserable, en una depravidad tan grande, que la única solución es el tomar la vida inocente de un ser humano. Necesitamos pensar acerca de sus padres, de su madre, de sus hermanos, de su vecino, de su maestro, de tanta gente que le rodea. Y de una forma u otra no abren los ojos para ver peligro, no abren los ojos para ver su condición, no abren los ojos para poder hacer algo a favor de él, sino que lo siguen, que se hunda, que se hunda, que se hunde en su maldad y en su depravidad. Para esto necesitamos nosotros movernos en una compasión. La compasión es la habilidad de sentir el dolor ajeno. La compasión es la habilidad de sentir el dolor ajeno. Pero mucha gente no tiene esta capacidad ya. Están tan envueltos en un mundo de egoísmo, en un mundo de mí, de más y de más, que no tiene una sensibilidad a gente que los rodea, que están en ruina, quebrantados, derrotados, humillados, amargados. Y de veras esta cosa va de mal en peor, a menos que comencemos nosotros a ver una necesidad, y una necesidad particularmente en la iglesia, de que despertemos con una compasión, con un amor que nos mueva a la acción, a la obra, y no quedarnos con las manos cruzadas. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. ¿Qué es lo que nos va a mover y motivar a los campos? Más conocimiento de la palabra, más versos de las escrituras. Y yo le digo no. Y yo le digo no. El conocimiento envanece, el amor es el que edifica. El conocimiento envanece, el amor es el que sana.
El amor es el que hace una diferencia. Y nosotros necesitamos orar porque oramos por muchas cosas, pero a veces no oramos por las cosas más importantes. Y deberíamos de orar que Dios encienda una pasión en nuestro corazón, que podamos amar con un corazón ferviente, que podamos amar entrañablemente de las entrañas, de lo profundo de nuestra vida, porque si alguien se va a mover es porque su corazón fue tocado. Porque si alguien va a actuar es porque su corazón lo requiere. Porque si alguien va a dejar la comunidad, porque si alguien va a salir a la calle, es porque hay un fuego de amor y pasión que arde en el corazón, que no le permite quedarse sentado. Y necesitamos nosotros pedirle al Señor: Señor, dame compasión. Señor, que pueda seguir el llamado del discípulo, negándome a mí mismo, tomando mi cruz cada día y haciendo como tú me has enseñado. Denle un aplauso al Rey de la Gloria conmigo. Aleluya. Jesucristo estaba activo y no podía quedarse callado porque tenía compasión. Porque tenía compasión. Por eso, cansado del camino ahí en el pozo de Jacob, no pudo quedarse ahí diciendo: bueno, estoy muy cansado, ¿qué más puedo hacer? Tuvo que hacer algo, porque la compasión movía su corazón. Y quiero motivarle a usted que deje a Dios que una vez más encienda la compasión en su vida. Tenga compasión por las almas, tenga compasión por los vecinos, tenga compasión por su propia familia que se pierde sin Cristo y sin esperanza. Tenga compasión para que pueda levantarse y pueda comenzar a activarse una vez más haciendo la obra del reino de los cielos. Den un aplauso al Rey de la Gloria conmigo. Aleluya. La palabra de Dios dice en el verso 37, entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. La palabra de Dios nos enseña que el campo es muy vasto y muy grande, que no hay necesidad de andar peleando por las ovejitas, ni robando ovejitas, si el mundo está lleno de ovejas perdidas que necesitan ser encontradas. Que no hay necesidad de andar celando una oveja sobre otra oveja, que no hay necesidad de nada de esto. Los campos están blancos, están listos. Las ovejas hay por todo lugar. Si en esta ciudad, en esta mañana se encuentra 10% de los habitantes entre la iglesia, es un número muy grande. Porque la mayoría no están en la iglesia, ni estarán en la iglesia. El campo es grande, el lugar para trabajar es vasto. Todo lo que tenemos que hacer es identificar la necesidad, movernos hacia ella, correr hacia ella y dejar que Dios nos use para tener sanidad, liberación, transformación a nuestro pueblo y a nuestro mundo. Pero necesitamos ser gente muy valiente. Cuando las torres gemelas caían, la mayoría de la gente corría para huir del peligro. Pero habían unos que huían hacia el peligro. La mayoría de la gente únicamente pensaba en sí mismos y pensaban en lo que tenían en casa y querían escapar de ese peligro. Pero habían unos que ni pensaban en su esposa, ni pensaban en sus hijos, pensaban en que había una alma que podían rescatar. Pensaban que había uno que ellos iban a poder salvar y expusieron su vida hasta la muerte, y muchos hasta murieron, hasta entregaron su vida, porque mientras todos huyen del peligro, estos huyen hacia el peligro. Esto que les estoy hablando
debe ser la forma de la iglesia del creyente. No nosotros huyendo del peligro, sino corriendo donde está la necesidad. No nosotros huyendo a una vida cómoda, una vida confortable, sino exponiendo nuestra vida para que alguien reciba el evangelio del Señor Jesucristo. Denle un aplauso al Rey de la Gloria conmigo. Aleluya. La palabra del Señor nos habla que la mies es mucha. Los días también son cortos. El Señor viene y necesitamos nosotros hacer esta obra que Dios nos ha encomendado. El verso 38 entonces dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Finalmente la Biblia nos dice que Jesucristo le dice que necesitamos orar, que necesitamos clamar, que necesitamos hacer una intercesión, que no podemos nosotros salir en nuestra fuerza, en nuestra inteligencia, en nuestro poder. Necesitamos la ayuda del hermano y necesitamos la ayuda del Todopoderoso. Notamos aquí que cuando fueron enviados nunca fueron solos, porque no fuimos llamados a trabajar solos. Notemos que en este lugar el Señor los envió de dos en dos, porque el Señor les hacía saber que tarde o temprano se iban a cansar, se iban a desanimar, iban a ser heridos, iban a ser golpeados, quizás hasta iban a caer y necesitarían al compañero, necesitarían al hermano, necesitarían a aquel a su lado para que los levantara y los alentara una vez más. La palabra de Dios nos enseña que no les enseñó a ir a solas, sino que se les enseñó al salir, vayan siempre acompañados. Lleven un compañero, lleven un escudero, lleven un apoyo, lleven a alguien que les ayude. No vayan solo, porque hay peligro cuando vamos solo, porque dos son mejor que uno, porque si se cae, su compañero lo puede levantar. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo. Aleluya. Después de esto el Señor nos enseña que necesitamos su presencia, su poder y su Espíritu Santo yendo con nosotros. Jesucristo no envió a sus discípulos hasta que recibieran la promesa del Consolador. Hasta entonces le dice en el libro de los Hechos, el capítulo 1, no se vayan de Jerusalén, sino permanezcan ahí hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Les dice en el verso 8, más recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último del mundo. Jesucristo les enseñaba que necesitaban orar y que necesitaban la llenura de su Espíritu Santo. Ellos fueron fieles, subieron al aposento alto, mantenieron un clamor, una intercesión, esperando la promesa. Y en el capítulo 2 del libro de los Hechos, la promesa llegó. El Espíritu Santo descendió sobre ellos y fueron llenos del Señor. Denle un aplauso al Rey de la Gloria conmigo. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Necesitamos orar. Necesitamos orar. El Dios de los cielos es el que prepara los corazones. El Dios de los cielos es el que prepara la escena. El Dios de los cielos es el que hace las correcciones. Mas nosotros necesitamos siempre orar. Necesitamos orar, que nos conecte con la gente correcta, que nos envía los corazones preparados, que los corazones se abran, se hagan sensibles, reciban la luz y reciban al Señor Jesucristo. Denle un aplauso al Rey de la Gloria conmigo. Aleluya. Necesitamos orar por las almas perdidas. Necesitamos orar por muchos que necesitan conocer a Cristo. Cuando estamos orando por ellos, Dios va a estimularnos. Dios va a activarnos. Cuando comenzamos a orar por ellos,
Dios va a poner compasión en nuestro corazón. Cuando comenzamos a orar por ellos, Dios va a comenzar a darnos visión para tratarles, para ayudarles. Pero necesitamos hacer el trabajo y la tarea de orar al Señor. Si oramos al Señor, el Señor hará una obra en nuestros corazones y hará una obra en el corazón de ellos también. Pero necesitamos que orar. Quiero que vayamos una vez más a San Lucas capítulo 10, el verso número 3. El Evangelio según San Lucas, el capítulo 10 y el verso número 3. La palabra de Dios nos dice después de orar en el verso 3: id, he aquí os envío como corderos en medio de lobos. Y aquí tenemos un mandamiento del Señor entre muchos que dio. Aquí vemos el mandamiento más corto, más breve de todos, pero en sí sumamente importante. Y el mandamiento simplemente es: id. Dos letras y una palabra: id, id, id. Y este mandamiento es uno que la iglesia no quiere obedecer y que la iglesia no quiere atender. Queremos orar mucho, queremos leer mucho, queremos escudriñar mucho, pero muchas de las veces no hacemos nada más. Escúcheme bien, una sincera fe va a poner acción a nuestra oración. Una sincera fe va a poner acción a nuestra oración. Una persona que ora con un corazón sincero ante los ojos del Señor no podrá quedarse nomás con los brazos cruzados, orando, aprendiendo, sin hacer nada. Un problema grande tenemos con mucha gente que quiere aprender y que quiere aprender. Y que se imagina para compartir el evangelio se requiere una diploma, se requiere un doctorado y no se requiere ninguna de esas cosas. Lo que se requiere es un corazón dispuesto. Lo que se requiere un corazón compasivo. Lo que se requiere un corazón obediente al Señor. Por mucha gente que está esperando una visión como el apóstol Pablo. Señor, si tú también me das una visión como Pablo, yo voy a ir. Si me das un sueño como a José, yo voy a ir. Pero no necesitas sueño como José, ni necesitas una visión como el apóstol Pablo. Lo que necesitas es amor, lo que necesitas es fe, lo que necesitas es un compromiso con tu Señor, tu Salvador, tu Redentor. Lo que necesitas es ir. Denle un aplauso al Rey de la Gloria conmigo, aleluya. Cosas maravillosas suceden en la vida de la gente que va. Y cosas miserables y tristes suceden con aquellos que nomás lo hablan, lo comentan, lo estudian y lo oran, pero últimamente no hacen nada. Mucha gente cristiana está bien dormida, otros bien muertos, y simplemente es porque no quieren obedecer este mandamiento. Mucha gente está tan aburrida, mucha gente está tan decepcionada, y es simplemente porque no quieren obedecer este mandamiento. Jesucristo otra vez le dice una comida tengo que comer que ustedes no conocen. Y esta comida es una comida poderosa, pero muchos cristianos no la conocen. Esta comida es una comida que verdaderamente sacia, pero mucha gente nunca han comido de ella. Otra vez, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. No nomás hablar de ella, no nomás orar de ella, no nomás estudiarla. Id, id, id. Salga de su puerta, cite al vecino, salga de su puerta, vaya ahí a los apartamentos, suene las puertas, vaya al hospital, salga, salga. Ya tiene más que suficiente.
Ya tiene más que suficiente. Ya tiene más que suficiente. Los campos están blancos. Hay que ir. Hay que ir. La iglesia se está corrompiendo y se está deshaciendo porque no quiere seguir este mandamiento. Lo hablan, lo discuten, lo estudian, pero no lo obedecen. Pero no lo obedecen. Lo hablan y lo hablan y lo hablan y lo estudian y lo estudian y lo estudian, pero no hacen nada. Necesitamos dejar esta miseria. Necesitamos obedecer el llamado. Necesitamos atender al llamado. No necesitas más. Si en este mismo día tú estás aquí, fuiste salvo la semana pasada, ya puedes ir tú. Ya puedes ir tú. Yo no tengo doctrina. No necesitas. Yo no conozco los versos. No lo necesita. Usted dígale lo que Dios hizo en usted. Y usted dígale dónde lo recibió. Y usted dígale si usted quiere lo mismo, vaya para allá y Dios se lo va a dar. Dios se lo va a dar. Dios se lo va a dar. ¿Cuánto me están escuchando en este día? No necesitamos tanto. Lo más duras, lo más te mueres. Lo más duras, lo más te enmaña. Lo más duras, lo más te apagas. Necesitamos nomás ir. Just go. Ve. Ve. Todo lo que se requiere. Yo conozco tantos ministerios frustrados. Tantos ministerios muriéndose. ¿Por qué? Porque no obedecieron este llamado. Porque no obedecieron este llamado. Dios ahorita los podría tener muy en alto en muchos lugares. Pero ¿por qué no? Porque no quisieron obedecer este llamado. Y yo te digo, ve. Un comercial para unos zapatos dice, just do it. Y es lo mismo que aquí está hablando. Just do it. ¿Ya lo leíste? Just do it. Ya dijo Dios al discípulo, nomás hazlo. Nomás hazlo. Nomás hazlo. No lo ores tanto, no lo medites tanto. Hazlo, hazlo, haz algo. Es lo que está faltando a muchos cristianos. No hay mucha acción. There's not a lot of action. La palabra de Dios nos dice que necesitamos nosotros accionar. Jesucristo nos dice que vendrán problemas. No todos les va a gustar el evangelio. Pero seamos prudentes como serpientes y seamos sencillos como palomas. La Biblia dice que hombres quizás nos maltraten, aún nos llamen ante las autoridades por este testimonio. Pero dice, cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. La Biblia dice que tú no tienes que andar afanado de cómo y qué vas a hablar, porque eres corto de palabras, porque en ese momento el Espíritu Santo te va a dar lo que tienes que hablar. No estés tan afanado y preocupado de qué mensaje vas a llevar. Estudias lo que puedes y luego sal. Y en el momento Dios va a poner en tu corazón lo que deberías de decir. Porque no eres tú el que estás hablando, sino es el Espíritu Santo que está hablando a través de ti. Entonces no estés sumamente afanado de nada de eso. Y abre tu boca. Cree en el Señor. Y el Señor te va a dar la palabra que tú tienes que hablar. Una palabra que conmueva, una palabra que convenza, una palabra que traiga un cambio a aquel corazón. Es lo que Dios quiere hacer. Dele un aplauso al Rey de la Gloria conmigo. Aleluya. El verso número 2 dice, el 4 dice la palabra de Dios, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Cuando el Señor les manda, les dice que no quiere que lleven bolsas ni alforjas. Aquí la palabra de Dios nos habla acerca de un trabajo que necesita hacerse ahorita mismo, right now, ahora.
Y el Señor no quiere que anden ahí empacando y empacando y empacando. Una ocasión que salimos por un día a visitar con unos varones. Todos llevaban su cosita y uno llevó uno de ese tamañote. Brother, ¿qué traes un muerto ahí? ¿Por qué tienes que traer uno tan grandote? Y mucha gente no sale porque siempre está empacando, pero nunca salen. Muchos están despidiéndose de sus seres queridos. Pero el que se despide y se despide y se despide es porque no quiere salir. A Jesucristo venían ciertos voluntarios y decían, pero déjame ir a despedirme de mis seres queridos. Le dice el que pone la mano sobre el lado, no mire para atrás, porque no es apto para el reino de los cielos. Otro decía, Señor, déjame ir a enterrar a mi muerto, deja que los muertos entierren. Tú veas la obra del Señor. Tanta gente está tan detenida para desarrollarse en un ministerio y el tiempo se les está pasando. La hora se les va a pasar. Porque Dios les está llamando, ellos todavía empacando y empacando. Pues si así se me olvida esto y que llevarme doble toothbrush y hay que llevarme 4 shampoos y hay que asegurarme, me voy a llevar esta para el cabello y si se me echa a perder me voy a llevar esta otra. Hay muchos que dicen tener un ministerio, pero primero quieren una cuenta de banco de $575,000 para hacerla en México. Quieren un carro ya pagado y quieren esto y quieren aquello. Y eso lo han querido todos los años y nunca han hecho nada. Simplemente nomás en ir, no quieren ir nomás. Quieren todas las aseguranzas de que si algo les va mal, el gobierno de los Estados Unidos los va a rescatar. Y si nada más siquiera tengo el Social Security. Bueno, tantas cosas que requerimos y demandamos. Y últimamente mucha de esa gente se quedó sentado sobre el ministerio y no hicieron nada. Llega un momento donde tenemos que ir. Llega un momento donde tenemos que dejar de despedirnos de todos. Llega un momento donde tenemos que dejar de ponerle al Señor tantas cosas para poder hacer algo. Sí, Señor, esto acá y ponme esta cuenta y ponme a esto y entonces sí voy a ir. Y esa gente nunca hace nada. El Señor le dice, ustedes no necesitan nada de eso. No lleven maletas, no anden ahí todos empacados. Travel light, échenle ganas, muévanle. Yo voy a proveer en el camino. Yo voy a proveer lo que tú necesitas. No lo quieras cargar todo por el camino. Va a ser tan pesado que no vas a llegar a ningún lugar. Sal, haz, id, actívate. Deja que Dios te use. Denle un aplauso al Rey de la Gloria conmigo. Aleluya. Jesucristo aún le dice que no vayan saludando a gente por el camino. Y aquí no está hablando de ser gente mala, de ser gente maleducada. No está hablando de el apuro que hay en el negocio del rey. Yo conozco personas que son muy comunicativas. ¿Sí? Yo conozco personas que si me pongo a hablar con ellos me puedo quedar ahí todo el día hablando con ellos. Y no necesariamente nomás del reino de los cielos, sino de tantas cosas. Porque si le digo ratón, me saca una historia de ratón. Si le digo astronauta, me saca una historia de astronauta. Si le digo peso, me tira una historia de peso. Si le digo gato, me tira una historia de gato y nunca se acaba. Y por eso Cristo decía, no estés saludando gente por el camino, porque ahí te entretienes, ahí hablando con gente, hablando y charlando, y ahí el señor Trump, y la pared, y el muro, y hablando y hablando y hablando y nunca haciendo nada. Hablando, hablando y hablando y nunca haciendo nada. Entonces, salúdenlos de lejos. Dios le bendiga y nos vemos. Ya está. Usted está en el redil. Dios le bendiga, échele gana. Usted ya está bien pastoreado. Dios le bendiga, échele. Yo voy a ir a buscar al alma perdida. Dele un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo. Aleluya. La palabra de Dios nos dice en el verso número 5. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid,
pase a esta casa. Si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. La Biblia dice que Dios nos ha dado un ministerio, y es un ministerio de reconciliación. Es un ministerio por la paz y para la paz. Porque vivimos en un mundo de mucho conflicto. Conflicto matrimonial, conflicto familiar, conflicto racial, conflicto en la vida social, económica. Vivimos en un mundo que está en guerra, en pelea constantemente. Al estudiarlo, la historia del ser humano en lo que se conoce, siempre ha habido sobre la tierra guerra aquí o allá. Siempre ha habido guerra aquí o allá, porque el ser humano está entregado al pecado. Y cuando nosotros llegamos a un lugar, venimos para invocar la paz de Cristo. Sobre personas desesperadas, sobre personas en pleito, sobre personas ya al fin de sus vidas, personas que ya no saben qué hacer, y necesitamos invocar la paz de Cristo. Nosotros somos hijos de Dios, y la Biblia dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados los hijos de Dios. Somos hijos de Dios, tenemos un ministerio de traer la paz, porque Dios nos ha dado la paz, y lo que de gracia hemos recibido debemos de comunicarle a otra gente. La gente necesita paz con Dios, y a usted y a mí se nos ha dado las buenas nuevas de salvación, y usted y yo sabemos que Cristo es nuestra paz. Sabemos que Él vino para apaciguar la ira de un Dios justo, que Él vino a la tierra para quitar lo que nos aparta y separa de nuestro Padre que está en el cielo. Él es nuestra paz, y Él es paz para toda persona que recibe su sacrificio, recibe su perdón, recibe su misericordia. Él puede tener paz con Dios. No tiene que andar viendo tras sus espaldas. Puede tener paz con Dios. Tanta gente tiene conflicto aún dentro de sí mismo. No tienen paz, no tienen descanso. No pueden sentarse y relajarse. No pueden estar en casa o en familia. No tienen paz. Son como un espíritu de vagabundo que anda por ahí, por acá, correteando para abajo y para arriba, porque no tienen paz en su corazón. El Dios que nosotros servimos puede traer paz a cualquier persona, por más conflictiva que sea, por más peleonera que sea. Jesucristo le puede traer paz. Cuando nosotros vamos como embajadores de paz en el ministerio de reconciliación, Dios nos puede ayudar. La paz puede venir sobre esa casa. La paz puede cambiar esa casa, su ambiente, su característica, su forma, pero tenemos que hacer el trabajo de embajadores del Señor Jesucristo. Denle un aplauso al Rey de la Gloria conmigo en este momento. Aleluya. La Biblia dice que si ahí se encuentra un hijo de paz, ahí se encuentra una persona que quiera recibir esa paz, la Biblia dice: usted lo va a conocer y usted lo va a saber. La presencia de Dios va a venir sobre ese lugar. Si ahí hay una necesidad, esa paz va a comenzar a obrar y a activarse. Si alguien se encuentra quebrantado de corazón, Dios va a comenzar a consolar el corazón. Si la familia se encuentra en pleito, en conflicto el uno al otro, Dios lo va a usar usted para que aquel conflicto se apacigüe, aquella ira se calme, y aquella familia pueda saber que hay un Dios que les ama, que los perdona y que los liberta. Denle un aplauso al Rey de la Gloria conmigo. Aleluya. Yo no sé si usted ha tenido el privilegio de ser usado de esa forma, pero le aseguro que si usted se presta, Dios lo va a usar. En nuestros días hemos ministrado a gente en tantas diferentes situaciones, inclusive parejas al punto de divorciarse y ya se acabó todo.
Y Dios nos envió precisamente al tiempo exacto, al lugar exacto, porque Dios quería salvar esa familia y ese matrimonio. Y podemos hablarle de mucha gente, inclusive aquí está la iglesia, que al tiempo preciso Dios nos envió y Dios nos conectó. Dios nos envió y Dios nos conectó. Ahora sí, como Dios hizo esa conexión para usted, usted debe hacer esa conexión para alguien más. Debe de tirarle una línea de salvación. Necesita tirarles una línea. Dios le ha dado palabra, Dios le ha dado testimonio, Dios le ha dado tanto. Dios le ha dado tanto. No se quede con ello. Tiene una línea a esa gente que necesita una conexión. Ayúdeles, ayúdeles. Tenga compasión de ellos. La palabra de Dios dice en el verso número 8: en cualquier ciudad donde entréis, os reciban, comed lo que se os ponga delante. Sanad a los enfermos que en ella hay, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. En cualquier ciudad donde fueran, dice la Biblia, deberían de entrar si así los reciben. Y dice la Biblia, ahí comer los que deberían de ponerle. La Biblia dice que Dios haría una provisión abriéndoles un hogar, dándoles el alimento que necesitarían. Dios estaría con ellos. Dios va a estar con usted también cuando usted sale. No le va a faltar palabra, no le va a faltar respaldo, no le va a faltar unción, no le va a faltar nada. Dios va a estar con usted. Usted se va a maravillar cuando vea el respaldo de Dios, cuando ve que la cita Dios mismo la ha hecho, cuando ve que el corazón de antemano Dios lo ha acondicionado, Dios lo ha preparado, y todo lo que se requiere es que usted lleve la semilla. A veces se va a encontrar con personas donde la semilla ya fue sembrada y todo lo que tiene que hacer es regar aquella buena semilla, porque uno sembra la semilla y el otro rega la semilla, pero Dios es el que da el crecimiento a aquella semilla. Dele un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo, aleluya. La Biblia dice entonces debemos de orar por los enfermos. Dice la Biblia, deberíamos de orar por los enfermos. Las necesidades que ellos tienen, sienten que tienen, necesitamos orar. Dios se deleita manifestándose poderosamente en las necesidades que tienen. Dios se deleita señalando su gloria, su poder y su cuidado sobre esa familia. Y cuando usted ore, ore creyendo al Señor que si sanidad es necesaria, Dios la va a hacer, que si provisión es necesaria, Dios la va a hacer. Usted es embajador del Señor. Ore en la fe y el Señor se encarga de lo demás. Denle un aplauso al Rey de la Gloria conmigo, aleluya. No deje que la carne ni el diablo trate con usted para pensar y que si no se sana. Usted no se preocupe de eso. Usted no tiene poder ni para sanar ni para salvar a nadie. Ese es el negocio de Dios. Usted simplemente obedezca al Señor. Usted simplemente hágalo en el nombre de Jesucristo en obediencia. Y el Señor se encarga de lo demás. El Señor se encarga de lo demás. Lo que Dios quiere de usted es su obediencia. Nada más. No está buscando tu poder para sanarlos. Él quiere nomás que le obedezcas. Ora por ellos y el Señor va a hacer algo. La Biblia diles, el reino de los cielos, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Cuando nosotros vayamos le decimos, el reino de los cielos se ha acercado. Por eso estoy aquí. El reino de los cielos te ha visto. Por eso estoy aquí. El reino de los cielos te ha escuchado. Y por eso estoy aquí. El reino de los cielos me ha enviado. Y aquí estoy en obediencia al Señor. Cuando tú vayas, acuérdales que Dios está sonando a la puerta de su casa. Acuérdales que Jesucristo está sonando a la puerta de su casa. Y que si ellos abren la puerta, el Señor va a entrar.
que si ellos le dan cabida, el Señor va a entrar. Que si ellos se humillan con el corazón y lo invitan, el Señor va a llegar. Pero lo que requiere de ellos es que reconozcan el reino está cerca. Cuando les habla de esa manera, ellos van a pensar y meditar. Ellos van a pensar y van a meditar que se les ofrece una salvación, se les ofrece una grande oportunidad y que necesitan ellos tomar una acción por aquella invitación que se les está dando. Se les hace en el nombre de Jesucristo como representantes de Él. Y si ellos abren el corazón, el Rey de la Gloria vendrá a esa casa. El Rey de la Gloria entrará en esa familia. Dele un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo. Aleluya. No quiero leer la parte próxima. Quiero que vayamos al verso 17. Al verso 17 del capítulo 10. Verso 17. Dice la Biblia: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aun los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. La Biblia nos enseña que los 70 volvieron con un gran gozo. Y toda persona que obedece esta palabra y mandamiento de Dios volverá con gran gozo también. Creo que es el Salmo 116 que dice: irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá con regocijo, cargando sus gavillas. La palabra del Señor nos enseña que quizás en el transcurso de lo que vamos a hacer vendrá dolor, angustia, rechazo, burla o lo que sea. La Biblia dice que eso no podrá pagar el gozo del Señor. Eso no podrá pagar el amor que Dios nos ha dado. Si no, dice la Biblia, ese gozo inefable seguirá con nosotros. A los apóstoles, dice la Biblia, creo que es como en el capítulo 3 del libro de los Hechos, por causa de predicar a Cristo los golpearon y los maltrataron. Dice la Biblia, salieron de aquel lugar golpeados y maltratados. Pero dice la Biblia, tenían un gran gozo. La Biblia dice que se consideraban, que se gozaban al considerar que el Señor los vio dignos de sufrir por su causa. En vez de estar afanados, avergonzados, desalentados, ellos tenían un gozo. Decían: ¿cómo nosotros, siendo tan faltos, tan débiles, cómo nosotros, siendo hombres como somos, Dios nos cuenta dignos de sufrir como el Rey de Reyes, como nuestro Maestro? La Biblia dice: en vez de venir tristes, venían con gozo y con alegría. Yo te digo, toda persona que deja su casa y va a un hospital, luchando con la carne, luchando con el egoísmo, no volverá de la misma forma y de la misma manera. Volverá con gozo, volverá con alegría. No hay una forma de dar más de lo que Dios le va a devolver para atrás. Y se va a dar cuenta de una cosa, que cuando salimos a hacer la voluntad del Señor, comemos algo que nos alienta y nos satisface, y comienza a brotar y a fluir ríos de agua viva de lo profundo del corazón. Dele un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios conmigo en este día? En los tiempos antiguos sacaban el agua de las norias, pero para hacerlo necesitaban bombear, no sé cómo se dice, necesitaban pump el agua. Entonces comenzaban a hacer esta acción, se comenzaba a formar una presión dentro y entonces de repente comenzaba a salir el agua. Muchos cristianos ahorita no tienen mucho gozo. El gozo de la salvación no se manifiesta mucho en sus vidas. Pero si únicamente comenzaran a pompear poquito,
el gozo volvería una vez más. Lo que ha pasado, se han estancado porque saben mucho y hablan mucho, pero hacen muy poquito. Hacen muy poquito. El egoísmo está estancando ríos de agua viva en su vida. El vivir para mí está estancando los ríos de agua viva. Una agua que se estanca es agua muerta. Y ahí no hay vida. Ahí nada crece. Ahí nada se reproduce. Ahí nada da fruto. Mas cuando nosotros abrimos nuestro corazón al dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, de repente es como esa bomba que comenzamos a agitarla y comienza a salir ríos de agua viva. ¿Cuánto dicen gloria a Dios conmigo en este día? A usted, cristiano, que dice, pues ya la adoración, hermano, no siento nada. Ya no traigo ganas de orar, ya ni leer la Biblia, que Dios Dios no te está faltando en nada. Tu egoísmo te está destruyendo. Tu egoísmo te está robando, te estás defraudando a ti mismo. Acuérdate que el que salva su vida la va a perder. Pero el que pierde su vida por la causa de Cristo y el Evangelio, él va a conocer vida y vida en abundancia. Si quieres que comience a fluir el gozo una vez más, obedece al Señor. Id, es lo que tienes que hacer. Cierre sus ojos y vamos a orar mientras el grupo de alabanza pasa. Dios, te damos gracias en este día por el llamamiento glorioso que vino a nuestro corazón. Se manifestó en nuestras vidas una noche oscura, una noche triste, una noche interminable.